periodismo investigativo. El tema que vamos a proponer ante ustedes en la mañana de hoy es de inmensa gravedad para la República. El gobierno de Santos todo entero giró alrededor de la paz que firmó con las FARC, un documento de una extensión gigantesca donde no estaban contenidos los términos en los que un movimiento de bandidos alzados en armas las entregaba para tranquilidad de la República, recibiendo a cambio alguna reducción en las penas que merecían la enorme cantidad de delitos que habían cometido en tantos años. No. El tema de la paz se refiere a los problemas más serios de la República, contiene toda una reforma agraria, por ejemplo, y nada menos que eso. Y contiene elementos de la estructura política del país que nada tenía que ver con el objeto al que esa supuesta paz se refería. Entonces, dedicarle a eso 8 años, posponer o dejar de lado definitivamente los problemas más graves y urgentes del país para dedicarse a eso indica que habría que entender que la suerte de todo el gobierno y de 8 años de vida nacional se concentran en esa paz firmada con ellos. Y ahora nos estamos preguntando los colombianos dónde andan los bandidos que firmaron la paz. ¿Dónde están los guerrilleros que sembraron el terror en la República durante años y que algunos de ellos participaron en las reuniones infinitas que se celebraron en Cuba a un costo gigantesco que el país no ha podido saber cuál es? Algún día, aunque nos duele mucho que tengamos que repetir con el poeta aquello que, sin embargo, nunca sabremos nada. Lo tenemos que saber cuál fue el costo económico de tener esos bandidos en Cuba durante tantos años. Bueno, allá estuvieron, firmaron la paz y ahora, ¿dónde están? Nos preguntamos. Y no personajes de segunda condición, no, los personajes definitivos en la organización, en la estructura de esta guerrilla. Estamos hablando de Iván Márquez, estamos hablando de Romaña, estamos hablando del Paisa, el más sanguinario y cruel de todos los bandidos de las FARC, estamos hablando del famoso Pacho Chino, estamos hablando de Joaquín Gómez, un hombre de una importancia definitiva en la estructura de las FARC, que fue el comandante de lo que llaman ellos el Comando Sur de las FARC. Es decir, en últimas, de todos los guerrilleros que llamaron combatientes. Están perdidos, nadie sabe de su paradero, y se le pregunta al comisionado para la paz, no tiene la menor idea. El comandante del ejército dice que él le tiene que preguntar a la JEP, a la Justicia Especial para la Paz, a ver si la JEP le indica qué es lo que debe hacer. Hágame el favor. Un comandante del ejército preguntándole a un juez qué es lo que tiene que hacer como si fuera un simple funcionario de policía judicial. Y entonces el asunto llega al presidente de la República y el presidente de la República dice tranquilamente que los que tienen que tomar decisiones y los que tienen que averiguar por el paradero de los guerrilleros son los miembros de la JEP, de una organización cuya legitimidad seguimos cuestionando, elegida como fue por unos izquierdistas, 3 extranjeros, para vergüenza y deshonra eterna del país. Es el único país de América Latina que ha tolerado que su más alto tribunal de justicia, porque lo es, aunque aquí hay 6 más altos tribunales de justicia, uno de ellos sea nombrado por extranjeros. Pero bueno, así fue, así ocurrió en Colombia. Pero se han perdido los guerrilleros. ¿Dónde están? Primero se dijo que se iban al Caquetá, una de esas zonas de tolerancia que se les han montado a enorme costo para los colombianos, donde hubo construcciones especiales, donde llegaba comida todos los días para los bandidos de las FARC, donde tenían teatro, donde tenían sala cuna, donde tenían
todas las facilidades que no tiene la inmensa mayoría de los colombianos que viven y que trabajan en condiciones muy difíciles. Allá sí lo tenían todo. Pues no están allá. También se fueron. ¿Dónde andan? ¿Qué es lo que hace un delincuente? Delinquir. Como uno se pregunta qué es lo que hace un ingeniero, pues uno sabe qué hace un ingeniero, diseña y construye obras importantes para el servicio de todos. ¿Y qué es lo que hace un arquitecto? Diseñar y construir casas. ¿Y qué es lo que hace un médico? Recetar a los pacientes para devolverles la salud. ¿Qué es lo que hace un delincuente? Delinquir. Y estos son delincuentes avesados, consuetudinarios, que permanentemente han vivido de eso, de secuestrar a la gente, de matarla, de robarse las niñas campesinas, de violarlas, de cometer atentados, de poner bombas en todos los lugares del país, de robarse la tierra de los campesinos. Eso es lo que hacen los delincuentes. Por eso tenemos serios temores de que esos, que son todos los jefes de las FARC, se perdieron porque volvieron al monte, volvieron a delinquir. Algunos dicen que están en Venezuela, pero es que Venezuela es lugar de tránsito o lugar de apoyo desde donde lanzan sus ataques en Colombia. ¿Dónde están? ¿Dónde está Romaña con sus 80 hombres? ¿Y dónde está Márquez, que fue a pedirle socorro al Paisa? Nada menos que al Paisa. ¿Y dónde está Pachochino? ¿Y dónde están Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, el más grande de los narcotraficantes de las FARC, el hombre más siniestro, especializado en ese tema de los cultivos ilícitos y de la producción de coca y de cocaína y, por supuesto, de su mercadeo en el mundo? ¿Dónde está Fabián Ramírez? A los colombianos no nos pueden decir mentiras, ni el presidente de la República se puede salir del tema en las afugias en que está y en la enorme acumulación de problemas y de conflictos que tiene entre manos. No se puede salir simplemente con preguntarle a la JEP qué hace. No, aquí no manda la JEP, aquí manda el presidente de la República por mandato de la Constitución. Y sus facultades, que son obligaciones suyas, están comprendidas en el artículo 189 de la Constitución, que diga quién conserva el orden público y quién ataca a los bandidos cuando están en armas en algún lugar de la República conspirando o ejecutando actos contra la salud pública y contra la seguridad de los ciudadanos. Señores, 8 años dedicó Santos a este esperpento. Firmó un papel y los firmantes del papel están perdidos y aquí no pasa nada. Aquí nadie se pregunta qué se hicieron los bandidos que se perdieron, pues están perdidos en la selva o perdidos cerca de las ciudades, en todo caso están delinquiendo. Nadie sabe dónde está. El comandante del ejército no da razón de ellos. El comisionado para la paz menos sabe. Y el presidente de la República le pregunta a la JEP. Y entonces, ¿qué pasó con ese papel? Que nosotros dijimos en alguna ocasión que había que hacer trizas para el escándalo de toda esa audiencia pacata, hipócrita, que es la que salió a protestar por nuestra expresión. No, es que había que introducirle algunas modificaciones. ¿Qué tal introducirle la modificación, señor presidente, según la cual de los bandidos se debe saber siempre dónde están? Siquiera eso. Tienen una amenaza de condena de entre 5 y 8 años a una pena alternativa, y esta es la hora en que no nos dicen en qué consiste la pena alternativa. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Esto es un escándalo sin precedentes en la historia del mundo. No es que este fue el mejor acuerdo que se había logrado en la historia y que 50 años de lucha habían quedado atrás y de muerte y que los colombianos disfrutábamos de paz. ¿De cuál paz? Miren ustedes lo que pasa hoy. Estamos hablando de un secuestro en Ocaña, estamos hablando de otro asesinato en Tarazá, estamos hablando de nuevas voladuras al oleoducto, porque el ELN es un hijo de dañado y punible ayuntamiento de las FARC. El ELN estaba destruido cuando el presidente Santos recibió el gobierno del presidente Uribe. No había ELN, estaba perdido, estaba liquidado.
El ELN volvió a ser el gran movimiento guerrillero, el más importante de todos. Bueno, lo volvió a ser, nunca lo fue, pero en algunas partes del país dominaba el ELN. El ELN ahora domina en toda Colombia. Hay unos diálogos con el ELN y solo dentro de 48 horas sabremos si continúan esas conversaciones o esas conversaciones se detienen. Ahí pues entre los dialogantes con el ELN está nada menos que el consuegro del ministro de Defensa, de manera que sabremos de primera mano y por el Ministerio de Defensa qué va a pasar con esas conversaciones con el ELN. Señores, la paz con las FARC, ella solita se volvió trizas. Ahí no está ocurriendo nada distinto de que los del monte se volvieron al monte. Los asesinos volvieron a coger un fusil. Están perdidos, nadie sabe de su paradero, pero mucho más grave, nadie sabe quién los tiene que buscar. Eso sí ya es el colmo, porque es la claudicación absoluta de las fuerzas del Estado y del poder político constituido frente a su obligación fundamental, que es garantizar la vida, la honra y los bienes de los colombianos amenazados por una partida de bandidos que firmaron un papel, se volvieron al monte y aquí nadie pregunta por ellos, porque hay que esperar a que la JEP nos cuente qué hacemos en el caso de que los guerrilleros se volvieron a hacer lo único que saben hacer bien a derechas, que es delinquir.